Sala de situación. Arrancamos este tercer bloque con un caso del cual también hablamos mucho porque justamente hay muchas novedades, constantemente se van dando noticias, novedades en este caso, que es el caso Loan, la desaparición de Loan en la provincia de Corrientes, en el pueblo 9 de Julio, muy cerca de Goya. Bueno, ahora tenemos que en cualquier momento tener novedades acerca del juicio que va a arrancar en la ciudad de Corrientes directamente. Todavía no hay fecha, en cualquier momento surge esa noticia y es inminente. Y así como es inminente que conozcamos la fecha, también tiene que ser inminente el inicio del juicio porque no querían llegar a mitad de año sin el juicio. La familia incluso escribió una carta al presidente, a Milei, para de alguna manera desde el Poder Ejecutivo poder acelerar estos tiempos, pero nada tiene que ver el Poder Ejecutivo con el judicial. Así que bueno, son decisiones del tribunal también organizar la agenda judicial. Y vamos a hablar con José Codazzi acerca de este caso, Loan, porque José Codazzi en su momento fue un protagonista de la investigación. José Codazzi es aquel abogado que una noche se llevó a Laudelina, la tía de Loan, a la ciudad de Corrientes a declarar, a decir que esto en realidad había sido un accidente, que Pérez y Cayaba lo habían atropellado. Bueno, ya conocemos esa teoría y que de esa manera, en ese contexto, lo habían ocultado y finalmente habían descartado su cuerpo en las inmediaciones. Todavía no se sabe dónde. De hecho, es una teoría que tampoco está confirmada, pero la más firme. Bueno, vamos a hablar con él porque, no sé, vamos a preguntarle. José, bueno, primero, José Codazzi, buenas tardes, gracias por esta comunicación. Doctor, ya de entrada la primera pregunta que le queremos hacer es, usted es parte del juicio, la última información es que no lo iban a citar, o por lo menos ninguna de las partes todavía lo había propuesto como, por lo menos una testimonial, por supuesto, en el juicio. Y cómo vive la expectativa, cómo es su expectativa en la previa a este juicio. Hola, ¿qué tal? Sebastián Domenech, muchísimas gracias por esta entrevista. Y a tu pregunta quería comentarte que estoy esperando con mucha ansiedad el inicio del debate. Considero que va a ser o es uno de los juicios más importantes de la historia del Poder Judicial de la República Argentina y por lo tanto como abogado penalista justamente me interesa por ahí que arranque cuanto antes. Hace poco vi una entrevista que le hicieron al fiscal del juicio, el señor Schaffer, el doctor Schaffer, y también comparto el criterio que tiene él, que el tribunal tendría que fijar cuanto antes el inicio del juicio, el inicio del debate propiamente dicho. Y con respecto a que no fui citado o no participo, si se quiere, del debate, del juicio, de la desaparición del nene Loan, yo considero que todavía no está confirmado la no participación mía, porque tengo entendido por distintos trascendidos periodísticos, por supuesto, porque no tengo ingreso a la causa, que el fiscal Schaffer en un principio no le interesa mi declaración, tampoco le interesa al abogado querellante, representante de la familia, pero sí le interesaría a distintos abogados, como ser el representante de Laudelina, la doctora Chiribín, sí le interesa también al abogado del señor Soria, que no recuerdo hoy por hoy el nombre porque cambió hace poco de abogado, o sea, hace un par de meses. Y ellos, tengo entendido que sí solicitaron mi declaración testimonial en el debate. Ahora, yo personalmente me encantaría participar, ya sea como testigo en esta causa, porque, te vuelvo a reiterar, es una causa histórica, es una causa que conlleva la investigación después de muchas fojas, muchos escritos, muchos estudios, que en un principio considero que se termina inclinando todo el debate, o se va a inclinar todo el debate hacia lo que sucedió realmente, que en mi postura justamente que fue un accidente de tránsito que bueno, terminó justamente con ese choque al nene, y que hoy por hoy, hace muy pocos días, hay una nota periodística en donde la jueza de instrucción, la doctora Poser Penso,
descarta por completo la participación de la familia en el hecho investigado, una participación activa. Estamos hablando del padre y la madre. No olvidemos que hay varias personas detenidas que sí son familiares de la víctima en forma indirecta. Estamos hablando de la madrina, la tía, el tío. Y también descarta lo que es la trata. La trata del nene, o sea, todo lo que justamente se inició, el gran desgaste jurisdiccional y el gran desgaste periodístico, mediático, que hablaban del delito de trata de personas. No se podían especificar si era trata para fines sexuales, si era una trata justamente para ablación de órganos, o bien una trata para la adopción de una familia de este nene, que, bueno, llegado casi al final ya y el inicio del debate, se descartó por completo lo que es el delito de trata. Lo que te quería hacer es una aclaración respecto a la causa principal que se está por iniciar el debate, el juicio propiamente dicho, que es la desaparición, sustracción y ocultamiento del menor, que es la carátula que hoy por hoy van a ser juzgados, van a ser puestos en debate los acusados. Yo no participé nunca como sospechado o indicado de haber cometido algún ilícito penal. Lo que sucedió con mi persona es que hay una causa paralela que se inició a través de que me hicieron tres personas me hicieron la denuncia penal. Una me hizo el señor Vera, otra me hizo Macarena, y tengo entendido que la tercera persona que me hizo la denuncia, no me estoy recordando bien porque ya pasó mucho tiempo, creo que era el fiscal Marijuán, donde se hicieron una batería de pruebas. Estamos hablando de una cantidad de pruebas, intervención de teléfono, se hicieron pedido de distintos sistemas de cámara de seguridad de todo el trayecto, se pidió testimonio, se pidió, bueno, un sinnúmero, ingreso y egreso del país, se pidieron documentales, se pidieron informes a distintas entidades de AFIP, hoy por hoy se llama ARCA, y así un montón de otras pesquisas que no recuerdo con exactitud, que terminó justamente con el pedido de archivo, y la jueza emite en su resolución final que me cuiden el buen nombre y decoro de mi nombre, justamente porque hasta el día de hoy, hasta el día de la fecha, hay programas televisivos, hay periodistas consagrados que siguen manchando mi imagen y buen nombre, dando a entender como que yo fui, si se quiere, partícipe activo por ahí de la sustracción y ocultamiento del menor, y no tiene nada que ver. Yo ingresé como abogado, ingresé 12 o 13 días después de que el nene había desaparecido. Yo no tuve absolutamente nada que ver con el hecho delictivo. Ya te vuelvo a reiterar, yo participé a los 12, 13 días con la defensa penal primero del señor Bernatino Benítez, luego fui abogado en forma conjunta ya con la señora Laudelina Peña, antes de que sea sindicada o sospechada de algún ilícito penal, y también le hice la representación legal a su hija Macarena. Doctor, le hacemos una pregunta más y lo dejamos tranquilo porque ya son pocos minutos, pero fue contundente su primera respuesta. ¿Usted cómo ve por qué hay tanto interés en una de las versiones de este caso? ¿Ve algún trasfondo, ve algo raro más allá del análisis de las teorías y las pruebas que no hay, las propias contradicciones y naturales que puede tener una causa semejante, ¿no? Con estas características tan grande? ¿Ve algún interés, yo no sé si decirle político, de alguna autoridad de Corrientes, del municipio propio de 9 de julio? ¿Por qué todavía seguimos hablando de lo mismo, de la trata con tanta fuerza, por ejemplo, cuando en realidad no sabemos qué pasó y menos hay prueba para entender que justamente se trató de un hecho de trata de personas, aunque podría ser tranquilamente? Pero ¿cuál es la lectura que hace de todo esto, doctor? Puntualmente hay varias, si se quiere, aristas o puntas salientes que dan cuenta de por qué fue en esa oportunidad un ataque tan feroz con respecto a la hipótesis del accidente. Y como fui el único abogado que en un principio el que sostenía esa hipótesis, y quiero ser muy respetuoso porque se manejaron 7 o 8 hipótesis, y la del accidente de tránsito era una de las hipótesis más entre las 7 y 8 hipótesis que existían en la causa. Me atacaron ferozmente, yo creo que desde la parte legal, porque
si ellos sostenían la hipótesis del pomberito, del encapuchado o de la trata misma, que era la causa, una de las hipótesis más fuertes que impulsaban la mayoría de los periodistas. No te incluyo a vos porque yo sé que en tu trabajo investigativo siempre dejaste la puerta abierta a distintas hipótesis e inclusive nunca cerraste la puerta de la hipótesis y fuiste, si se quiere, el primer periodista que hablaba de accidente y que lo analizaba en forma seria y profesionalmente. Considero que la parte legal le favorece a los representantes de distintos abogados, le favorece a los distintos imputados hoy acusados, donde si hablamos de trata, saben que un juicio por trata, un debate por trata, el delito de trata, automáticamente ganan absolutamente todas las personas que están siendo acusadas, porque de trata no hay ninguna evidencia o prueba que acredite que hay trata. Por eso se descartó por completo ahora. Si hablamos justamente, bueno, de la teoría o la hipótesis del pomberito, del encapuchado o de secuestro para fines sexuales, también no tenía mayor por ahí fundamentación jurídica en cuanto a pruebas y evidencias. Por otro lado, también había una finalidad económica que le sirvió tanto a la localidad, si se quiere, de 9 de julio, sostener que se trataba por ahí, nadie salía a decir que fue un accidente, porque sin duda que le sirvió económicamente al pueblo, se trabajó como nunca, yo creo que nunca 9 de julio, la localidad de 9 de julio tuvo tantas ventas en cuanto a los comercios, en cuanto a la hotelería, en cuanto al movimiento turístico que durante 6 y 8 meses se vivió ahí en la localidad. La familia misma hizo una recaudación de más de 400 millones de pesos en 3 y 4 cuentas distintas, porque se hablaba del delito de trata. También tenemos que citar la pata o arista mediática, porque los medios periodísticos vendían por ahí una tapa de diario o vendían un programa completo y se dedicaron a hacer programas completos día y noche, de lunes a lunes, con el tráfico de nenes, con la trata en sí, y periodísticamente era un titular que le servía y le vendía, y eso le genera recursos económicos justamente a los medios periodísticos. Varios periodistas que no eran conocidos a nivel nacional se hicieron conocidos hoy por hoy, periodistas y periodista mujer y hombre, ¿no? Y por último, y calculo que el más fuerte y el que más resonó, si se quiere, fue la pata política. La pata política tuvo una influencia muy grande. Cuando yo ingreso a la causa, yo la verdad que nunca me dediqué a la política, yo no soy político, yo soy un abogado que se dedica a la parte jurídica, a la defensa penal en su caso, y hicieron por ahí un mix que les sirvió la pata política a algunos políticos de turno, en donde justo en la provincia de Corrientes se estaba viviendo, estábamos en la previa, en una interna feroz en cuanto a se estaba discutiendo que nada más y nada menos que la gobernación de la provincia cayó justamente en ese momento oportuno políticamente para sacarle un rédito político al caso, en donde si decían desde un principio que se trataba de un caso de accidente de tránsito, no cumplía por ahí la finalidad política que estaban buscando, que era justamente un copia y pega del caso María Soledad, en donde hacían marchas, en donde participaron estos falsos Dupuy, que eran falsos psicólogos, falsos abogados, un falso yanqui, y justamente ellos hoy por hoy están todos sindicados, acusados del delito de encubrimiento. Ellos sí realmente desviaron la investigación. Eso está probado, por eso van a juicio, y eran varias personas. Entre esas personas se encontraba el doctor Burlando, inclusive, que yo considero que tenía fines políticos, le sirvió en su plataforma, que después fue candidato político, en donde la contrataron inclusive a una monja haciendo un copia y pega del caso María Soledad, por eso te digo, y las marchas iban creciendo, iban cada vez de menor a mayor, y bueno, básicamente eso llevó a que se haga un show mediático, de que todo les sirviera, que se trate el caso de una trata y no lo que pasó realmente, que fue un accidente de tránsito, y que, bueno, a medida que va pasando el tiempo, y yo estoy más ansioso que todos, que ya se realice el juicio y que se concluya, y yo estoy convencido que va a terminar y vinculado a lo que fue un accidente de tránsito.
Así que, Sebastián, disculpa que me extendí, te agradezco muchísimo tu tiempo, mandarte saludo a vos, es un placer tratar con un periodista como vos, de tu trayectoria, de tu seriedad, ¿no? Porque sé que sos el primer periodista, si se quiere, de que hablaba de accidente de tránsito antes de que hablen absolutamente todos, o sea, se adelantó, si se quiere, en el tiempo, pero siempre bajo una investigación seria, con investigación personal propia que te llevó a llegar a esa conclusión. Te mando un abrazo y te agradezco un montón por el tiempo y por, aguantar que me extendí un poquito. José Codazzi, entonces, el abogado que ya no es abogado ni defensor de nadie, ni de ninguno de los protagonistas, pero él mismo fue protagonista de esta causa. Veremos entonces qué es lo que pasa con él en el debate oral, que reiteramos todavía no tenemos fecha, en cualquier momento el tribunal la va a dar a conocer. Estás escuchando Sala de Situación, la realidad en primera persona.